Proyecto Gran Simio es una asociación no gubernamental, sin ánimo de lucro, que lucha por la defensa de los derechos básicos de los grandes simios, chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes, la protección de su hábitat y contra su cautividad en zoológicos, así como su utilización en la experimentación, tanto física como psicológica. Esta organización realiza campañas contra la utilización en circos y espectáculos de todo tipo de grandes simios y también cetáceos. El proyecto Cetáceo Libre se llama. Proyecto Gran Simio trabaja en 10 países para que los grandes simios sean considerados personas no humanas. Y como él nos contará, ya hay sentencias judiciales que así lo avalan. Y para que la UNESCO, trabaja también para que la UNESCO los declare patrimonio vivo de la humanidad, no como perteneciente al humano, sino para proteger a las poblaciones cautivas, intentando que las que se encuentran en libertad puedan seguir su camino evolutivo como homínidos no humanos, vivos y reconocidos por la ciencia. Me parece que el trabajo que hace es increíble. Yo cuando hago el recorrido, hago visitas guiadas para colegios y para todos aquellos grupos que me lo piden, cuando llego al proyecto Gran Simio ya me pongo a llorar y no puedo ni continuar. Me parece brutal lo que estamos haciendo con ellos y estoy súper contenta de que estés aquí, Pedro. Así que muchas gracias. Sí, ahora, vale. Bueno, pues en principio muchas gracias, Ángela, por todo lo que estás haciendo para mostrar a todo el público que quiera venir aquí a Valencia de cómo queremos a los animales y que debemos de estar con ellos, y también gracias a todos los organismos que están participando en todo esto. Y, por supuesto, gracias a todos vosotros por estar aquí, ¿no? Que podéis estar con un día bueno por aquí en Valencia, porque allí en Madrid, de donde vengo, hace frío, pero aquí por lo menos se puede estar muy bien. Y entonces, pues bueno, de que estéis aquí todos, pues bueno, pues gracias también a vosotros. En principio voy a apoyar lo que estaba diciendo Carlos con respecto a que yo también estoy luchando y además estoy intentando que la Asociación Parlamentaria de los Animales haga unas jornadas a nivel nacional y que reúnan a grupos ecologistas y a grupos animalistas, porque el ser animalista tiene que ser ecologista y el ecologista tiene que ser animalista por fuerza. El ecologista no es que tenga que proteger a las especies que están en peligro de extinción, es que también tienen que proteger a los perros, a los gatos, a las ratas inclusive, a las palomas y al revés, ¿no? O sea, que yo creo que aquí se ha separado mucho el ecologismo y se ha separado mucho también el animalismo, y estando divididos como nos quieren tener. Si estuviéramos todos juntos, unidos, podríamos avanzar muchísimo más y tendríamos muchísima más fuerza contra los políticos, que son los principales responsables, como ya después pondré, los principales responsables de todo esto, los principales responsables del cambio climático, que también voy a hablar sobre ello, y los responsables también de las leyes, ¿no? Porque es muy bonito también que se participe, porque también hemos participado nosotros en grupos para cambiar las leyes, pero después cuando llegan a los parlamentos, cuando pues te lo cambian o no te lo reconocen, y al final pues sale pequeñitas cosas, pero pocas cosas, ¿no? Entonces, bueno, visto todo esto, os voy a poner un pequeño vídeo de 5 minutos, es un pequeño resumen de lo que son los grandes simios, y después ya entonces entramos un poco en la...
Bueno, pues ahora voy a pasar un poco ya a explicaros un poco más de... yo supongo que, bueno, vosotros todos sabéis quiénes son los grandes simios, pero bueno, por si acaso os lo presento, que son los chimpancés. Están también los orangutanes, de los que había 2 especies, pero ahora se ha descubierto una tercera en el norte de Sumatra, con lo cual se acaba de descubrir, pero está en peligro de desaparición, menos de 800 ejemplares. Los bonobos, que son los más curiosos y los más, para mí, son los más cercanos a nosotros. Fueron descubiertos en 1929 y no sé si sabréis que los bonobos tienen algo muy especial. Ese que estaba poniendo el morrito así, ese era un bonobo. También tenemos bonobos ahí en la exposición, un grande. Bueno, pero el bonobo tiene la característica especial que no es violento, es decir, que todos los problemas los resuelve haciendo el amor. Y yo creo que sería una buena práctica para los humanos y que en vez de estar tirándonos, como nos estamos tirando la silla constantemente los unos a los otros, pues que en lugar de eso, si hiciéramos el amor, seguramente que todos los problemas se resolverían. Otra práctica muy importante es que es matriarcal. Es decir, que quien manda, vamos a decirlo así, es una hembra. Y además con una gran particularidad, que también para comer se reúnen en grupo. Cuando van caminando van dejando señales para los que están más retrasados, tienen muchísima empatía entre ellos, andan mucho tiempo de forma erguida y además pues su comportamiento, sus capacidades cognitivas son muy parecidas a las nuestras, igual que con todos los grandes simios. En aquella época, bueno, no se ha querido investigar mucho sobre él, sobre todo porque tan solo vive en un pequeño reducto en el centro de la República Democrática del Congo. Es una zona muy conflictiva, donde hay constantemente guerras por el coltán y por los diamantes, porque es un beneficio, es decir, extraen coltán y los diamantes pues a cambio de las armas que reciben para que toda esa zona esté continuamente en guerra. Pues ahí es donde viven los bonobos, es una pequeña zona y antiguamente los franceses lo llamaban los chimpancés de izquierdas, por 2 cosas, porque su vida, como era un poco como los hippies, además tiene el pelo también así como muy revuelto y también la forma suya, pues bueno, de hacer el amor, etcétera, pues los llamaban los chimpancés de izquierda y también porque vivían a la izquierda del río Congo. Con lo cual, pues bueno, pues ellos lo llamaban eso, los chimpancés de izquierda. Y bueno, ya digo, es una especie que está a punto de desaparecer también. No se ha querido estudiar mucho sobre ello, sobre todo porque por el machismo existente entre los propios primatólogos, porque no pueden consentir que una especie que tenga tanta empatía, que no tenga tanta guerra entre ellos, pues sea dirigida por una hembra, con lo cual, bueno, pues no se ha hecho muchos estudios sobre ellos y, bueno, pues en este sentido están a punto de desaparecer y también, por supuesto, porque están en una zona de guerra. Bueno, esto ya, ahí es donde, en el punto verde, es donde más o menos viven, en el Congo, y después al final están los gorilas, que hay 2 especies. 2 especies con 2 subespecies cada una, todas ellas en peligro de extinción. Nosotros estamos, como habéis visto en el vídeo, pues luchando por sus derechos básicos, que son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a no ser torturados ni física ni psicológicamente, porque hay en algunos lugares que se están haciendo estudios psicológicos repitiendo lo que ya sabemos y, sin embargo, no hace falta repetir lo que ya se sabe cuando ya se sabe, ¿no? Y ahora, antes de entrar, porque quiero hablaros de de sus capacidades cognitivas, de lo que hacemos en el proyecto Gran Simio, pero siempre me gusta ver un poco cómo estamos a nivel mundial. En Indonesia se están destruyendo, como sabéis, todas las selvas tropicales y se están plantando monocultivo de palma de aceite. El monocultivo de palma de aceite está arrasando absolutamente las selvas de Indonesia, en Sumatra, en las cuales pues viven las 3 especies de orangutanes. Ahí veis, en el lado derecho, esto se puede ver mismamente por Google, en el lado derecho como ya está la producción del monocultivo de palma de aceite y en el lado izquierdo como ya están hechos los caminos para quemarlos y después producir. Ese lado de allá
es selva y este otro de aquí ya son el monocultivo de palma de aceite. ¿Qué lleva con ello? Pues la destrucción total de toda vida que hay allí, incluida la de los orangutanes, la de los primates pequeños. Hemos estado allí también, tenemos un vídeo ahí en el Museo del Carmen, constantemente se está dando un vídeo de 15 minutos sobre precisamente la destrucción de las selvas tropicales de allí, entre ellos pues la problemática con los orangutanes y del resto de las especies, pero mirad lo que ocurre a pie de tierra, donde todas las selvas, sobre todo de allí, de Sumatra y de Borneo, son turberas, es decir, que están encharcadas de agua, con lo cual captan muchísimos CO2 y lo que se hace es que en su destrucción, pues toneladas y toneladas de CO2 vuelven de nuevo a la atmósfera, con lo cual agrava el calentamiento climático, y sin embargo es algo que ni siquiera los expertos, decían antes, hay investigadores, políticos, etcétera, que se reúnen periódicamente como en París, etcétera, y lo único que tratan es el CO2, cuando el CO2 no solamente es la problemática, sino también es muchísimos otros gases, el metano producido además también, como sabéis, de las vacas, del ganado, y lo que se está realizando con el monocultivo de palma de aceite, que además de Indonesia se está ya extendiendo a muchísimos países, pues es una violación total de los derechos humanos, una deforestación, como he dicho, dando el CO2, una extinción masiva de especies, expulsión de pueblos nativos, contaminación de ríos acuíferos, porque se emplea muchísimo fitosanitario, con lo cual dejan todo absolutamente contaminado. Ya digo, no solamente está pasando allí, sino que está pasando ya también en países de África y en casi toda Latinoamérica. Y nosotros lo único que podemos hacer ante algo que está apoyando el gobierno, todos los gobiernos, incluido el de España, y las multinacionales, lo único que nos toca es hacer un boicot contra todos los productos de palma de aceite, que podemos mirarlo en las etiquetas, y todo lo que empiece por palm, todo eso es aceite de palma, con lo cual es lo único. Por ahora yo vengo también ayer di una charla en biocultura en Madrid sobre específico de palma de aceite, y bueno, pues aparte de toda esta problemática, se sabe que la palma de aceite puede producir metástasis de cáncer también. Se usa en el 51% aproximadamente de todos los productos, tanto en limpieza, alimentación, etcétera. Voy a ir un poquito más deprisa para no entretenerme más en esto. La ONU, a pesar de ello, que está advirtiendo que es un crimen, o puede ser un crimen, no que pueda ser, sino que es un crimen contra la humanidad, la Unión Europea está apostando por el biodiesel, también del aceite de palma de aceite también se está utilizando para biodiesel, que nos los venden de forma ecológica, y no es así. Por eso yo digo, del cambio de ecologistas y animalistas tienen que estar siempre unidos, debemos estar siempre unidos. Esto es una fotografía de la reserva de Costa de Marfil, donde se iba y se ha plantado, de hecho, palma de aceite, monocultivo, y cómo después se queda después de una deforestación. Después le queda todavía, están abriendo los caminos que hemos visto antes, y después ya los lados derechos e izquierdos los queman. Está habiendo expulsión de pueblos indígenas en Brasil y también en muchos lugares. Los pueblos indígenas se están levantando contra este uso. Yo, cuando intento hablar sobre las causas de la desaparición de los grandes simios, me gusta también hablar sobre la desaparición de los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas son también parte nuestra. Nosotros somos simios, como después os diré. Y hace poco estuvo también un líder guaraní en el Congreso de los Diputados. Estuve yo con él. Absolutamente al lado, estaba el hemiciclo lleno de diputados, porque no había ninguna sesión en ese momento. Tan solo asistieron 4 diputados. Fijaros el interés que puede haber políticamente con respecto a esto. Tan solo asistieron 4 diputados para un mensaje que estaba haciendo un líder indígena, que nos dijo que no estaba aquí de vacaciones, que estaba denunciando la extinción de su pueblo, la extinción del Amazonas, y que sabía que cuando volviera
posiblemente iba a ser asesinado y no ha tenido ni un solo apoyo. Ya digo, tan solo 4 diputados asistieron a esto, habiendo 300 y pico fuera. Esto es una vergüenza absoluta, en la cual constantemente denuncio que los políticos son responsables de todos los desmanes que está pasando a nivel mundial. En Honduras, defender a los indígenas o escribir a favor de ellos es el asesinato. A nosotros es muy fácil ahora aquí pues hablar sobre ecología, hablar sobre la protección animal, pero yo tengo compañeros en Brasil, compañeros en Argentina, que están comprando el 80% de su propio ataúd para decir lo mismo que estoy diciendo yo. Es decir, que yo aquí sé que voy a salir por fuera y no me va a pasar nada normalmente, pero es que ellos están jugando la vida y son los verdaderos héroes. Tanto los líderes indígenas como todos los que en Perú, lo mismo, se están levantando los pueblos indígenas. Esto se está silenciando absolutamente y debemos de ser conscientes de ellos porque están protegiendo el ecosistema, están protegiendo la vida de la biodiversidad de nuestro planeta. En Madagascar, el 80% de las multinacionales han comprado todo lo que es la selva de Madagascar. O sea, la tienen ya vendido. Se están haciendo también todas las multinacionales, por ejemplo Monsanto, con el control de la alimentación mundial y de la alimentación animal también. Bueno, explotación del coltán, el coltán precisamente, el 80% se extrae de la República Democrática del Congo, donde viven los bonobos, y bueno, pues se utiliza para los portátiles, se utiliza para los teléfonos móviles, y sin embargo, pues están esclavizando a niños, de que están muriendo cientos de niños, y está habiendo violaciones contra las mujeres, esclavitud, y se está permitiendo. Y las multinacionales lo están permitiendo y los gobiernos occidentales lo están permitiendo porque hay un interés grandísimo en la explotación del coltán. Hablando del conservacionismo, de los ecologistas, hay muchos ecologistas, que yo también estoy luchando por ello, que intentan proteger una zona, como por ejemplo se ha protegido como Parque Nacional los volcanes de Virunga, que es donde vive el gorila de montaña, la famosa defensora Dian Fossey, que fue allí asesinada por defender a los gorilas, y lo que hicieron para degradar Parque Nacional fue expulsar a los pigmeos de esas tierras que habían estado viviendo durante milenios. Pero es que no solamente eso, les expulsaron y les prometieron que les iban a dar escuelas, etcétera, y no les ha dado nada. Se están muriendo de hambre. Y estos pigmeos, cuando entran en el Parque Nacional para comer, porque tienen que comer, son considerados cazadores furtivos. Los detienen, los matan, los asesinan, en nombre de la conservación. Bueno, el cambio climático, por supuesto, pues todas las especies, está habiendo una sexta extinción de especies, de todas las especies, tanto de aves, marinas, mamíferos, las consecuencias y, por supuesto, la pérdida de biodiversidad. Y lo que ocurre, y que tampoco dicen nada, y sin embargo ya hay estudios sobre ello, como habéis visto, Indonesia, Sumatra, en Congo, en la República Democrática del Congo, donde viven los bonobos, o en la zona del Amazonas, todos están situados más o menos en el ecuador de nuestro planeta. ¿Y qué ocurre ahí? Que es de donde parten los vientos planetarios. Los vientos planetarios parten desde el ecuador al hemisferio norte y desde el ecuador al hemisferio sur. ¿Qué es lo que ocurre si destruimos las selvas como estamos haciendo? Pues que ese sistema de vientos cambia, ese sistema de vientos varía, y con ello se va a producir como un efecto dominó, pues más terremotos, el mar se va a calentar, va a haber más ciclones. Estamos viendo que este año todos los ciclones que están existiendo en el mar son muy fuertes, y todo es procedente de la destrucción de las selvas tropicales, que no quieren decir nada los políticos porque les interesa el CO2, porque el CO2 es de comprar. Es decir, yo voy a Guinea, por ejemplo, y como por ejemplo en Guinea pues no expulsa tanto CO2 y le corresponden tal grupo, yo te compro a ti CO2 y yo sigo expulsando CO2.
Y eso es lo que se está haciendo y esos son los negocios que se hacen en París, en las reuniones de París, etcétera. Aparte de ir 2.000, 3.000, 5.000 personas, de pasárselo bien durante 3 días, 4 días, a costa del Estado, a costa de los pueblos, y sin embargo la situación sigue absolutamente igual o peor, como estamos viendo. Bueno, este es el Antropoceno, que es, la era, ya se está diciendo que estamos en la era del Antropoceno, que comenzó con la era industrial, que es la destrucción de nuestra biodiversidad, la destrucción de nuestro planeta. Y bueno, ahora sí, en este contexto tan gravísimo que estamos viviendo, pues lógicamente los grandes simios también lo están, por supuesto, lo están sufriendo. Y sus causas, nosotros hemos efectuado ya varios informes sobre ello, que lo podéis encontrar en nuestra página web, que os lo podéis bajar y distribuir como queráis. Y pues consecuencias de la extinción de los grandes simios, pues es la comida de carne, sobre todo. En los mercados se está vendiendo comida de chimpancés, de gorilas, etcétera. No se está intentando pues que haya un poco de educación por toda la zona. También el ébola también es muy importante, afecta también tanto a las personas como también a los grandes simios, con lo cual también poblaciones enteras, tanto de personas como de grandes simios, están desapareciendo por ello. Está existiendo con los chimpancés, una verdadera guerra de chimpancés, porque según vamos deforestando, los grupos de chimpancés van huyendo de sus zonas. El chimpancé no es como el bonobo, el chimpancé es territorial, el chimpancé es más violento, es más como nosotros. Por eso yo decía antes que a mí me gustaba ser más bonobo que ser chimpancé, porque el chimpancé es más como nosotros. Y entonces es muy territorial, hacen patrullas constantes. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando un grupo huye de la zona deforestada porque la han expulsado, pues cuando llega a otro grupo, ese otro grupo de chimpancés que ya está instalado ahí, lo ve como una invasión y se forma una verdadera guerra de chimpancés. Y incluso pueden matar a todos los machos y coger después a las hembras. Pues bueno, pues eso también es otra causa de la extinción de los grandes simios. La subespecie de chimpancé en Nigeria de Camerún está desapareciendo también, ya quedan muy pocos ejemplares, y también el gorila del río Cross, que es uno de los grandes desconocidos, menos de 200 individuos en una zona que está dividida en Camerún pues, en 9 poblaciones totalmente aisladas, con lo cual la desaparición ya se le puede dar por dada hacia ellos. La caza furtiva, por supuesto, como ya sabéis. La caza furtiva, para coger a un bebé o para coger a un gran simio, tiene que matar a toda la familia, con lo cual, si un chimpancé bebé puede llegar, por ejemplo, a China, pues ha muerto toda la familia primeramente y después en el camino de 10 tan solo llega uno. También tenemos hecho otro informe de tráfico de especies, por si lo queréis mirar. Y sobre todo, pues lo que se hace mucho es coger a los bebés sobre todo de chimpancés, porque son como más a la gente en los zoológicos parece que les interesa más que los gorilas. Pero bueno, también son a los bebés gorilas y los llevan a la zona de China, Malasia, etcétera. Ahí le dan un CITES como nacimiento en cautividad, porque bueno, los CITES por desgracia se pueden falsificar perfectamente, y como con nacimiento de cautividad sí que se puede distribuir y sí que se puede llevar a los distintos zoológicos de Estados Unidos, Europa, etcétera, con lo cual ya tenemos un blanqueo de especies en ese sentido. Cogen especies de África o cogen especies de Indonesia y las blanquean, cambian el CITES lo ponen como nacimiento en cautividad y ya tenemos ahí un blanqueo de especies y un tráfico de especies consentido por la comunidad internacional, que no debería de existir porque estamos contra los zoológicos y los zoológicos todos deberían ser cerrados, con lo cual así todo esto desaparecería. Y por supuesto con la experimentación. En Estados Unidos ya pues al parecer hay una ley que todo chimpancé que salga del centro de experimentación ya no puede volver, pero sí es cierto que todavía hay chimpancés que están todavía siendo experimentados con ellos, y sobre todo por nuestro acercamiento y por nuestras capacidades cognitivas iguales a la de ellos.
Y bueno, y ya he dicho que otra de las cosas son la deforestación. Bueno, pues todas estas causas son, más todo lo que hemos hablado del cambio climático, es toda la problemática que tenemos con los grandes simios. Y ya digo, grandes simios también somos los seres humanos. Yo me acuerdo en el 2006, cuando presentamos el proyecto Gran Simio, que hubo una polémica a nivel nacional, pues que si queríamos darle casa a los simios, que si le queríamos dar trabajo a los simios, etcétera, pues Joaquín Araujo lo dijo en el Congreso de los Diputados bien claro. Es decir, es que los seres humanos somos grandes simios y al que no le guste, pues que no le guste. Tanto a los seres humanos como a los bonobos, los gorilas, los orangutanes y los bonobos, todos procedemos de un mismo ancestro común. Estamos dentro de la misma familia, la familia de los homínidos, desde el año 1997. Desde el año 1997 todos compartimos la misma familia. Es más, había investigadores como Maurice Goodman, que fue el padre de la biología molecular, que incluso al chimpancé y al bonobo, que son los más cercanos, los tenían que estar dentro de nuestro propio género. Pero eso ya, claro, la ciencia y la ciencia religiosa y la ciencia actual pues echan las manos a la cabeza, porque parece que el ponerlos dentro de nuestro propio género, parece que eso se iba a caer en el mundo, cuando no es así, porque seguramente que ellos nos dan muchas más lecciones que nosotros les podemos dar a ellos. Y bueno, y tiene pues numerosas capacidades cognitivas, como por ejemplo la capacidad de estética, bueno, hay numerosos vídeos que podéis ver por internet. Habéis visto ahí el chimpancé que estaba haciendo así en el zoológico y estaba haciendo, es abrir, que yo quiero libertad, y le estaba enseñando a la gente un tornillo, porque para él significaba que ese tornillo, quitando ese tornillo, podía salir fuera. Fijaros el sentido de libertad y el sentido y la capacidad cognitiva que tienen ellos, porque son como personas no humanas. Cuando nosotros decimos que deben ser considerados personas no humanas, lo decimos porque ellos siempre van a ser chimpancés y nosotros siempre vamos a ser humanos. Pero el concepto de persona es un concepto filosófico. Y ese concepto filosófico reúne una serie de condiciones que lo cumplen absolutamente todos, no solamente los grandes simios, sino también muchos animales. Incluso hay muchísimas capacidades cognitivas que también pueden ser consideradas como con las plantas, inclusive. Como creo que me ha dicho Ángela, que se estuvo hablando ayer. Fijaros que también tiene capacidad además comunicativa. Hay chimpancés que han aprendido el lenguaje de signos humano y es que lo hablan entre ellos, lo hablan con el cuidador y se lo enseñan a los que vienen nuevo. ¿Eso qué especie diferente? ¿O nosotros hemos aprendido algún lenguaje animal? Pues seguramente que no, a lo mejor, pero sin embargo ellos sí que han aprendido el lenguaje, con lo cual ahí debemos de ver que los tenemos que tratar al menos a ellos como primeramente y después al resto, por supuesto. Y bueno, y no solamente eso, hay también un chimpancé en un zoológico en el norte de Europa, que el tío pues lo que hace es que por la tarde, cuando ya se va un poco la gente y antes de que le metan dentro de las cerdas, verdaderas cerdas, porque la gente va allí a los zoológicos y lo ven ahí todo muy amplio, pero si es que sin embargo el resto de su vida prácticamente lo pasan encerrados en jaulas totalmente herméticas y sin conocer el sol ni nada, ¿no? Entonces hay un chimpancé que lo que hace es, empieza a coger piedrecitas por la tarde, las amontona en un sitio y cuando a la mañana siguiente le sueltan, por eso digo que tienen concepto del futuro, y cuando a la mañana siguiente lo suelta, se dedica y con todas sus ganas de lanzar esas piedrecitas a la gente que le mira. Porque le molesta, es como si nosotros estuviéramos allí constantemente y la gente empieza a ir y se ríen. Visteis una imagen ahí también anteriormente como un gorila rompe el cristal. Fijaros vosotros la cantidad de veces la gente, los niños que no tienen, los padres no deberían llevar a los niños, por supuesto, a ver este tipo de espectáculos, ¿no? Pero como constantemente el cristal dando golpes, viendo a la gente reírse. Es que ellos saben que se están riendo de nosotros y hasta que llega uno que se enfada y ¡bum! Y rompió. Esto pasó en el zoológico de Londres.
Pero ya no solamente eso, sino que también los chimpancés tienen su propia cultura. Por ejemplo, pues bueno, pues utilizan bastones, como sabéis, utilizan cascar nueces. En África Occidental, en Costa de Marfil, en el Parque Nacional de Tai, cascan nueces como si fueran los hombres primitivos. Es exactamente igual. Incluso, si ven que no en algún lugar donde tienen nueces no tienen piedras, incluso lo transportan. Si tuvieran una mochila de paja, seguro que... Y ya veremos, porque si continúan ahí, hasta son capaces incluso de ellos inventar algo de ello. En Guinea Ecuatorial, por ejemplo, también utilizan bastones para, para los hormigos. En África Oriental saben perfectamente utilizar las hierbas medicinales, saben cuál es una, cuál es el otro. Hay grupos de chimpancés que incluso cultivan. Y cultivan porque van al lado del río. Sabéis que allí en la selva, pues las hojas se van superponiendo una detrás de otra, empiezan a escarbar como si estuvieran arando, y al cabo de 5 días, 10 días, van allí de nuevo y se pegan un banquete de gusanos, porque saben que escarbando eso, pues salen gusanos. Y entonces lo que hacen es, esperan 3, 4, 5 días, y entonces vuelven al mismo sitio y se pegan un banquete de gusanos. Eso es cultura, y además ya está demostrado científicamente. Bueno, aquí los veis, no sé si hay uno más para allá. Aquí, por ejemplo, sí, bueno, hay incluso gorilas que veis ahí en la parte de abajo, en la mano derecha, que esos bastones los utilizan para ver la profundidad del río. O sea, yo me cojo, o sea, como si fuéramos nosotros, no sabemos qué nivel tiene y vamos con un palo, pues mirando a ver si podemos poner el pie bien o no. Bueno, pues ellos lo hacen también. Y en Senegal ya hay chimpancés que viven en cuevas, porque han visto que vivir en una cueva, pues están más fresquitos, están más seguros y viven allí, se quitan de los mosquitos, etcétera. Con lo cual estamos viendo que comparten con nosotros muchísimas culturas que tenían nuestros ancestros, los hombres primitivos. Bueno, esta era la que aquí vemos al gorila, pues que está andando y que está mirando a ver por dónde puede ir. Y donde él vaya, ya marca el camino para el siguiente grupo, para el grupo que tiene detrás. Envía exploradores. O sea, es que envía exploradores pues para ir marcando el camino. Y nosotros, lo que os he dicho antes, pues consideramos también y estamos luchando para que sean declarados personas no humanas. No solamente a ellos, es que los cetáceos también deben ser considerados como personas no humanas, ya que ya he dicho que persona es un concepto filosófico y no tenemos que tener miedo a decir pues que un animal pues es una persona no humana, o que los animales son personas no humanas. ¿Quién no tiene un perro y es que nos sabe perfectamente, nos conoce, nos habla, sabe perfectamente lo que queremos decir? Eso es una persona no humana. Y sin embargo, ese concepto pues lo tenemos que luchar para que se pueda extender. Además, los grandes simios son los únicos que tienen huellas dactilares, como nosotros, y se les puede reconocer. El CITES, que yo ya lo he dicho un montón de veces que se debería de hacer, el CITES tenía que ir, sobre todo con los grandes simios que se puede, con su huella dactilar como nosotros. Y de eso seguramente el tráfico de los grandes simios se podría evitar mucho con ello. Y son los únicos, tanto los grandes simios como nosotros, que tenemos la huella dactilar, la familia de los homínidos. Pero otra cosa, los chimpancés y los bonobos nos pueden donar sangre y nosotros donar sangre a ellos. Nosotros hemos hecho pruebas en el santuario que tenemos en Brasil, cuando se ha recogido alguna muestra de sangre y se ha comparado y es totalmente compatible, con lo cual el bonobo y el chimpancé debería entrar dentro de nuestro propio género, algo que tanto miedo tenemos. Y bueno, y no sé si habréis hablado o si conocéis la historia de los chimponautas. Se emplearon a los chimpancés pues precisamente para que ahora mismo haya una estación espacial constantemente ahí arriba. Ha sido gracias a ellos. Primeramente fueron una perrita, Laiki, pero sin embargo Enos
este fue el más sobresaliente de su clase. Estados Unidos lo que hacía era ir allá a África, mataba a todos los grupos a los grupos de chimpancés y cogían a los bebés. Y con los bebés les enseñaban en escuelas como si fueran niños a pilotar una nave. Y efectivamente, pues pilotaban apretando ciertos botones y cada vez que lo hacían bien, pues le daban un premio, en este caso un cacahuete, y si lo hacían mal, pues le daba una descarga eléctrica. Pues Enos, que fue en el programa Mercury, pues lo lanzaron arriba y cuando dio la primera vuelta a la Tierra todo fue bien, pero hubo un cortocircuito que se cambiaron las tornas, es decir, que cuando hacía algo bien recibía una descarga eléctrica y cuando hacía algo mal recibía el cacahuete. Pero él comprendió y había sido enseñado así de que lo que estaba haciendo estaba bien, aunque le diera descargas eléctricas. Completó la segunda vuelta a la Tierra y gracias a él más de 3.000 programas científicos se pudieron renovar para que después el hombre pudiera dar por primera vez la vuelta a la Tierra. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió con estos grandes héroes olvidados, no humanos? Pues que nada más de acabar el programa científico, como ya no les se utiliza, porque eso es lo que tenemos los humanos, utilizamos las especies y cuando ya no queremos las olvidamos, las tiramos, pues los llevaron a centro de experimentación médica. Enos en 3 meses murió. Y os voy a contar también otra pequeña historia de Boe. Esta es otra historia. Había un grupo de chimpancés que se le enseñó, como os he dicho, el lenguaje de signos y, bueno, se acabó el dinero, como siempre pasa, y la mitad fueron a centro de experimentación y la otra mitad fueron a un instituto que sigue hoy en día, que se llama el Instituto de Comunicación de Chimpancés y Humanos, donde aprenden el lenguaje de signos, se comunica con el lenguaje de signos, tanto como os he dicho antes, tanto con el cuidador como con ellos mismos, pero ese otro grupo que fueron al centro de experimentación, pues bueno, pues unos murieron, etcétera. Pero Roger Fuchs, que es ese que les enseñó, que tenéis ahí arriba, que les enseñó a ellos a hablar el lenguaje de signos, pues al cabo de 3 años, que se estaba empezando a mirar a ver cómo se podía acabar con todo este tipo de tortura con los grandes simios en los centros de experimentación, pues hizo una visita. Allí en Estados Unidos el protocolo es muy duro, muy exacto, pero cuando estaban atravesando una serie de jaulas, Roger Fuchs vio que una se movía un poco y lo que hizo, se saltó la cinta y un cámara pues se dio cuenta de que algo estaba pasando y comenzó a seguir a Roger Fuchs. ¿Qué es lo que ocurrió? Que Roger Fuchs llegó a una jaula donde había un chimpancé que estaba moviendo constantemente la jaula y cuando le vio a él en el lenguaje de signos, era Boe, era uno de sus alumnos, y en el lenguaje de signos le dijo: hola Roger, soy Boe, ayúdame. Y esto hubiera pasado desapercibido si no hubiera habido una cámara. Pero como hubo una cámara y esa cámara al día siguiente se hizo pública en todo Estados Unidos, hubo miles de llamadas y al cabo de 2-3 meses, no menos, ese centro de experimentación tuvo que ser cerrado y todos los chimpancés que estaban allí fueron llevados a un santuario. Con lo cual Boe salvó la vida a todos los que estaban allí gracias al haber aprendido el lenguaje de signos. Es un ejemplo de miles de los que hay, con los investigadores. Yo he tenido experiencias con ellos que son increíbles, que son para, para mencionarte, ¿no? Y a todo eso, pues hay numerosos estudios que lo podéis buscar por internet. Yo por ejemplo, aquí he puesto un poco en el que están reconociendo que efectivamente tienen muchísimas capacidades cognitivas con los seres humanos y sin embargo los estamos enjaulando. Sin embargo, los gobiernos les da igual, los científicos les da igual también, porque no hay una corriente. Los primatólogos también les da igual. Lo siento, habrá algunos que sí, pero la mayoría de los primatólogos les interesa que estén muchas veces los zoológicos para su estudio, porque es donde normalmente los estudian. Entonces,
Bueno, hay numerosos estudios, no los voy a decir porque son montones de ellos, para si después podemos hablar un poquito, en el cual están avalando nuestra lucha, el que tengan unos derechos básicos. Y ya digo, tienen que ser los primeros para romper. Eso es como si alguno es padre o madre y tiene 3 hijos, 2 hijos, y si son hijas lo comprendéis mejor. Yo tengo 2 hijas. La primera, cuando dice papá que te vas que viene a las 11, que viene a las 12, que se va a tal sitio, que se va al otro, te cuesta muchísimo, ¿no? Porque tú tienes miedo que le pase algo. Pero cuando ya ha pasado todo, ya que no ha pasado nada, etcétera, el segundo hijo tiene más fácil ese reconocimiento, esa salida del grupo familiar, ¿no? Pues con nosotros, con los grandes simios, está pasando igual. Nosotros queremos intentar que los derechos básicos de los grandes simios sean reconocidos y a partir de ahí que sean reconocidos los derechos básicos a todos los animales, porque se lo merecen y porque son personas no humanas. Y ahora recientemente, que nosotros ya lo sabíamos de sobra, que los chimpancés también tienen una personalidad para toda la vida. Si yo he conocido a chimpancés que tienen mala leche, que si te cogen la mano, bien por odio hacia nosotros, hacia nuestra especie, o bien por las experiencias que han tenido, si te cogen te matan, porque te matan. Pero, sin embargo, yo he visto a otros chimpancés, como el que está en el libro de la portada, después lo podemos ver, que lo salvamos de un circo, le habían cortado los dientes para que no pudiera morder, le habían arrancado la laringe para que no pudiera chillar y le habían castrado para que perdiera esa fuerza y, sin embargo, cuando yo fui a por él, que me decía, no, ten cuidado que odia a las personas y tal, yo me acerqué a él, mira, me abrazó de tal forma, como, no sé, pidiendo perdón, que fue increíble. Bueno, también ya está habiendo muchos científicos que están diciendo pues que los chimpancés están viviendo la edad de piedra. Con todo esto, pues bueno, la protección, fijaros todo esto, lo que está pasando los pueblos indígenas, pues fijaros también la situación de ellos, cómo nos puede quedar. Nos estamos gastando muchísimo dinero, como yo di una charla también en Burgos, en el Museo de la Evolución, donde además fueron muchos estudiosos que estaban allí en Atapuerca, y yo les dije, se está gastando muchísimo dinero en encontrar homínidos desaparecidos, que me parece perfectamente y me parece muy bien, pero sin embargo los tenemos vivos y no se está haciendo nada por ellos, se están desapareciendo y los tenemos encerrados en zoológicos, en centros, pues bueno, Guantánamos. En Proyecto Gran Simio, ahora ya voy de todo esto, os voy a hablar ya un poco más centrado a Proyecto Gran Simio rápido. Pues bueno, estamos haciendo muchísimos proyectos. Hemos hecho proyectos en Congo, en la República Democrática del Congo. Estamos intentando también que los grandes simios sean declarados Patrimonio de la Humanidad. No que sean patrimonios nuestros, de nuestra propiedad, no, sino que sea patrimonio de la humanidad. Lo mismo que se está haciendo patrimonio de la humanidad una ciudad o patrimonio de la humanidad un lugar, ¿por qué una especie no puede ser patrimonio de la humanidad? Porque además pertenece a nuestro propio linaje. Bueno, pues estamos luchando y recogiendo firmas para ello. Lo estamos pidiendo ahí en la UNESCO. En la UNESCO se están haciendo los oídos sordos, no se están haciendo mucho caso, e inclusive este buen señor, por no llamarle de otra forma, Federico Palomera, que es el secretario general de la UNESCO en España, que ponen a cualquiera, parece ser, después de 5 meses que estuve intentando para hablar con él, cuando llegué yo allí, me recibió, con una cara, no sé cómo explicar, de asco. Y yo ahí intentando aguantar todo lo que pude y le dije que queríamos que esta carta fuera a la presidenta de la UNESCO, que teníamos un montón de cartas de científicos que estaban apoyando que los grandes simios sean patrimonio de la humanidad. No me dejó, se quedó totalmente en silencio, sin decir nada. Después yo de explicarle en 2 minutos lo que yo quería, me dijo, ¿algo más?
Digo, no, bueno, que si lo van a llegar a, que si lo va a llevar usted para allá, ¿qué le parece? Bueno, ya lo mandaré a París. ¿Algo más? Digo, no, nada más. O sea, ponen a funcionarios, ponen bueno, por no llamarles otra cosa, nos hemos enterado que no ha llegado absolutamente nada a París, con lo cual fijaros el trato que están dando muchos de los representantes nuestros, políticos y funcionarios. Algunos funcionarios de alto rango, no estoy hablando de los, porque son los que verdaderamente lleva el Estado, no estoy hablando de los funcionarios normales, sino de alto rango que los cogen a dedo. Y bueno, tenemos un blog donde vamos poniendo algunas noticias que es para ver cómo va siguiendo este caso. Si dentro de un año o menos no conseguimos nada, vamos a denunciar la situación públicamente de la UNESCO, que tan solo les interesa lo que ellos quieren. Estamos intentando, también hay un Real Decreto, el 1333/06. No sé si sabéis que es un Real Decreto en el cual pues se gestiona todos los especies que están incluidas en el CITES y el destino de ellas. Y hay un artículo en el que dice que si no se encuentra un lugar de depósito, se le puede sacrificar. Es decir, que España tiene un artículo del CITES encima de protecciones de especies en peligro de extinción, en el que te está diciendo que si tú no encuentras, que si el Estado no encuentra un lugar de depósito de, vamos a ponerle un chimpancé, el chimpancé lo pasa que todos los zoológicos lo quieren, pero pues de cualquier especie, del tigre, que ya parece, o el león, que parece que no lo quieren tanto los zoológicos, pues si no encuentra un lugar, el artículo este permite el sacrificio. Lo hemos denunciado a la Unión Europea, está en gestión todavía allí, está haciendo preguntas a España para que digan por qué tienen ese artículo, pero lo hemos llevado también a la Unión Europea. Pero esto, dejarlo bien, o sea, coger esa referencia y lo podéis ver. El Real Decreto 1333/06. Cualquier especie, sea delfín, sea chimpancé, todos los que estén incluidos en CITES, todos ellos pueden ser sacrificados si no se encuentran un lugar. ¿Y qué es lo que hace el Estado? Que no tiene un lugar propio. ¿Qué es lo que hace el Estado? Hacer concertaciones con zoológicos y con centros privados. Los centros privados les interesa porque reciben dinero, muchos de ellos, algunos de ellos, no todos. Y sí, el artículo es el artículo 8. El artículo, espérate si lo tengo por aquí, no. El artículo 8.4 más o menos es. Además, también en este Real Decreto te dice que todos los estados, como nos ha comunicado la Unión Europea, tienen que tener un centro propio del Estado, un centro, pero que si pueden hacer convenios con otras organizaciones, pero claro, con el convenio, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Resulta que hay un zoológico que está recibiendo especies CITES y llega el SEPRONA, Guardia Civil, hace la inspección a ese centro. ¿Con qué ética se puede denunciar a ese centro cuando está recibiendo especies del Estado? Entonces, estamos ahí en un problema. Yo he visto gente del SEPRONA que dice, bueno, ¿cómo vamos a denunciar aquí si están recogiendo los animales que estamos incautando? Y sin embargo, el zoológico está hecho una pena. Con lo cual, esto es gravísimo porque el propio Estado pues no tiene un centro. Ahí ya las comunidades, por suerte, en algunas de ellas sí que está habiendo ya al menos centros oficiales de la comunidad, pero sin embargo a nivel de Estado no lo hay. Pues estamos luchando ello. Hemos hablado con diputados para intentar intentar cambiar, pero bueno, ya digo que se habla y bueno, os digo que eso es otro mundo. Todo lo que es hablar con diputados, etcétera, todo es un mundo porque tienen sus grupos de presentación, por ley, dependiendo del grupo político, la gente que tenga. Bueno, un caos que así nos va. Vale. Por ejemplo, en el Zoo de Santillana del Mar denunciamos también a una orangutana que se llama María, y lo que hacían los orangutanes, pues tienen un bebé y durante 9 años pues están con ese bebé.
¿Y qué es lo que hacen una práctica de los zoológicos? Que nada más que nacen se lo quitan a la madre, para que la madre esté receptiva, con lo cual dicen, no, es que se lo quitamos porque no saben cuidar a la madre. Mentira, todas las madres de forma natural saben cuidar a su... Puede haber alguna que no, pero normalmente sí. ¿Y qué es lo que ocurre después? Que le van amamantando con el biberón, atraen a más gente, vamos a ponerle nombre, que es el cumpleaños de tal, y todo eso atrae a gente, con lo cual, y después ese orangután fuera ya de su madre, de su círculo, entra ya dentro del negocio de los zoológicos para ir trasladando pues a los bebés para un lado, o al macho pues lo llevan a este otro porque resulta que es muy potente, etcétera. Bueno, este es Jackie, el que os dije, el que os dije de... Bueno, estos son los zoológicos. Rescatamos también a tigres, a 5 tigres, que lo llamaban los tigres saltarines. Y me decían, ¿por qué? Porque resulta que cuando comenzaban a tocar unos tambores saltaban. Y yo cuando voy a los institutos se los explico perfectamente a los chicos. Pero ¿qué pasa? Que cuando no hay gente de fuera, como sabéis, se les maltrata. Bueno, pues a los tigres lo que hacían es que en la plancha de hierro que había, cuando comienzan los tambores, le ponen incandescente, la plancha quema y los tigres ¿qué hacen? Saltar para no quemarse las patas. Bueno, pues al público, ¡ay, qué bien cuando toca el tambor! Y sin embargo, esta es otra muestra de tortura de los circos, que menos mal que poco a poco los circos con animales está acabando gracias a la lucha de todos vosotros y de todos nosotros. Tenemos uno aquí que se va a instalar dentro de una semana en Alfafafa. Necesitamos ayuda. El día 25 estamos pensando hacer una concentración. Pues muy bien, pues ya hay muchos lugares. Lo hablamos luego fuera de Sí, tiempo de vale. los pueblos sí que pueden. Bueno. Comentamos con él, comiendo, tal. Vale, pues ahora, sí, vamos de Proyecto Cetáceo Libre, como ya os dije, que también estamos con ello, lo de los belugas, que ya lo ha comentado Carlos un poco. También estamos en contra de esto, por supuesto, eso de hacerse foto tocando a los animales como si fueran circos de feria, tampoco está clarísimo. Y bueno, y tenemos, por suerte, hemos colaborado en Argentina. Yo he estado allí dando charlas, he estado también en México, pero en Argentina, después de irme yo para allá, se quedó allí un equipo de abogados y una asociación, y en Argentina, en Mendoza, una juez aceptó el habeas corpus presentado, que tan solo se presenta a las personas que son detenidas ilegalmente, pues se le presentó el habeas corpus. La jueza comprendió que era una persona no humana, con lo cual el habeas corpus entraba dentro. Y fue una sentencia en la cual, que dijo, resuelvo declarar a la chimpancé Cecilia sujeto de derecho no humano y su traslado inmediato al santuario de Proyecto Gran Simio en Brasil. Y se ha cumplido. Es la primera sentencia que se declara, pero no solamente eso, sino a Sandra también, que todavía continúa continúa en el zoológico, ha sido también declarada por otra persona. Esta está en el zoológico de Buenos Aires, ha sido declarada persona no humana. Estamos intentando ya llevarla también a un santuario. Ya son sentencias judiciales, pero en Colombia un oso de anteojos también ha sido aceptado el habeas corpus, y también el juez en este caso ha ordenado su traslado inmediato a un santuario, con lo cual la justicia, menos mal, sobre todo en Latinoamérica, aquí todavía no, aquí un juez presenta esto y parece que se le va a echar el mundo encima, pero es que nos está dando una lección Latinoamérica en ese sentido impresionante. Con respecto a las leyes, ya digo, porque con respecto a los pueblos indígenas, están machacando a los pueblos indígenas, o sea, tenemos las diferentes cosas. Bueno, esto fue lo que presentamos. Estos son, financiamos en la República Democrática del Congo diferentes proyectos, allí a las aldeas, que muchas aldeas ni siquiera conocían lo que era un chimpancé. Pero bueno, este es el equipo nuestro en Costa de Marfil. Queremos que sean ellos. O sea, no tiene que venir el blanco, el típico blanco allí para decir... No, es que son ellos los que tienen que respetar su propia biodiversidad, ¿no? Y bueno, tenemos allí un buen equipo y que están haciendo también un gran trabajo. Y bueno, estos ya son cosas que ya no vienen al caso, que tenemos en Proyecto Lilungu, en Camerún estamos ayudando, estamos haciendo también un documental titulado En la comunidad de los iguales, que está recibiendo el primer premio, y posiblemente a partir ya del mes de enero vamos a hacer un gran documental del típico que han salido recientemente, como Empatía, etcétera, con respecto a los grandes simios de la comunidad de los iguales, se va a llamar. Este es el santuario de Brasil, que está rodeado de selva. Bueno, la selva que
después han ido viniendo la que está protegida, porque después por la zona exterior está ya más deforestado. Estamos también colaborando con un santuario en Reino Unido, Proyecto Gran Simio. Bueno, estamos divididos, como habéis visto en el vídeo, por diferentes sitios. Estamos en el Proyecto Gran Simio, la página web. Y bueno, ese soy yo, porque no sé, yo soy de Seprona. Bueno, ahora mismo estoy en la reserva, pero vamos, he estado trabajando durante 30 años en el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. Y este es el libro mío, Defensores de la Igualdad, lo podéis mirar ahí en el Museo del Carmen. Ah, vale. Bueno, pues no lo sabía.